En 1891 comenzó el parlamentarismo. En el ámbito político, aquí gobernó principalmente la oligarquía, que era la unión de los nuevos ricos con los terratenientes. Este periodo fue marcado por la disminución sustancial del poder ejecutivo, también grandes prácticas de fraude político como el cohecho. Aquí, en esta época, el presidente tenía muy poca participación o nada. Todo se encargaba el parlamentario, lo que realmente mandaban eran los congresistas. Esta época termina en 1924, con un golpe de Estado, donde aquí comienza el gobierno de Arturo Alessandri. Este periodo fue marcado por un claro predominio del poder legislativo sobre el poder ejecutivo. La práctica parlamentaria de hacer caer los gabinetes ministeriales mediante la censura determinó que en el transcurso del periodo pasaran por sucesivos gobiernos. Hubieron 530 ministros de Estados a través de 121 cambios, tomando en cuenta las crisis totales y parciales. En el ámbito económico, basado principalmente en el salitre, el único problema era que la gran mayoría de la explotación de este iba a manos extranjeras, específicamente inglesas, llevándose un porcentaje de 85%, dejándonos solo un 15% en desarrollo nacional. Durante la Primera Guerra Mundial, en 1914, las ventas del salitre se elevaron significativamente para la confección de municiones, pero terminada esta, el consumo del salitre bajó mucho más de lo esperado y mucho más de lo subido, ya que los europeos lograron hacer salitre sintético. La economía del salitre se mantuvo hasta 1929, año en que surge la gran crisis económica, lo que cerró varias oficinas salitreras del país y abandonar esta producción. Luego apareció el cobre, con las grandes minas como Teniente y Chuquicamata. La agricultura y ganadería tampoco fueron dejadas de lado, formaron parte fundamental de nuestra economía, como actividades agropecuarias, como el trigo, vacuno y lana, siendo las más afectadas y explotadas. También se crearon varias industrias encargadas de carnes, cueros, cervezas, muebles, etc. Lo que marcó esta etapa fue el uso del oro como moneda de cambio y el uso del papel moneda. En el ámbito de la sociedad y cultural, habían tres grandes clases sociales en el parlamentarismo. La oligarquía, que eran los dueños de tierra y otros que habían obtenido con su fortuna, y cuando estos se juntaron nació la oligarquía, que era la clase que tenía los poderes políticos y administrativos del país. Surge la clase media, personas que habían accedido a la educación en este periodo, y el proletariado eran quienes trabajaban en oficinas salitreras. Estos eran los más afectados por la cuestión social, como los problemas de salud, económicos, de vivienda, etc., haciendo varias huelgas para poder ser escuchados. Hubieron múltiples movimientos obreros, los cuales eran reprimidos por el Estado. El caso más extremo fue el de la Escuela Santa María de Iquique. Aquí los obreros pedían que se les pagara con moneda directamente y no con fichas, y aparte de varios problemas más que ellos tenían en aquel tiempo. Ninguna de las peticiones fueron escuchadas. Los militares rodearon a los obreros y se les dio uso de abrir fuego. Y este hecho fue recordado como uno de los hechos más oscuros del país, donde hubieron más de 3.600 bajas en nuestra época. El parlamentarismo, también conocido como sistema parlamentario, es un mecanismo en el que la elección del gobierno emana del Parlamento y es responsable políticamente ante éste. A esto se le conoce como principio de confianza política, en el sentido de que los poderes legislativo y ejecutivo están estrechamente vinculados, dependiendo el ejecutivo de la confianza del Parlamento para subsistir. El sistema parlamentario en Chile se estableció mediante la interpretación de la Constitución de 1833 y no mediante una reforma constitucional, y aunque éstas no faltaron, pero solo se limitaron a fortalecer el régimen parlamentario. Los ministros de Estado fueron de la confianza de quienes constituían la mayoría en el Parlamento. El presidente de la República se limitaba a nombrarlos.
El Parlamento, sean diputados o senadores, tuvieron el derecho de interpelar a los ministros de Estado, es decir, exigían la presencia de estos en el Parlamento para rendir cuenta de los actos del gobierno. El Parlamento, cuando no estaba conforme con el desempeño del gabinete, tenía derecho a censurarlo. Si la censura presentada por algunos parlamentarios encontraba acogida y era aprobada por la mayoría parlamentaria, el ministro o el gabinete debía renunciar, lo que se tradujo en la rotativa ministerial. Otra característica de este periodo fue el fraude electoral, el cual se debió a la corrupción entre las autoridades, las cuales alteraban o falseaban los resultados de una elección por medio de la falsificación de votos y por la práctica de cohecho por los candidatos, ya sea el Parlamento a la presidencia de la República. Todos los partidos practicaron el cohecho, por lo tanto quienes llegaron al poder fueron aquellos que contaban con los recursos económicos suficientes para comprarse un cargo en el Parlamento o en el gobierno. Los partidos políticos se preocupaban más de discutir sobre la educación y la relación iglesia-estado que los problemas sociales de esos días. Otro factor importante para la inestabilidad política de la época fue la Ley de Comunas Autónomas de 1899, la cual dividía a Chile en comunas, cada una con una municipalidad y los regidores de ésta escogidos democráticamente, aunque con manipulaciones. Pese a sus deficiencias, el periodo parlamentario destacó por su paz interior y regularidad. Los poderes políticos se renovaban formalmente a través de mecanismos constitucionales y progresivamente nuevos grupos sociales comenzaron a participar en la política, lo que a la larga determinó la configuración de la democracia definitiva en la Constitución de 1925, donde entran aspectos como la separación de la Iglesia y el Estado y las leyes periódicas. Partido Liberal. Fundado por los Pipiolos en el año 1849, se fusiona con el Partido Conservador y la Acción Liberal, formando el Partido Nacional. Son los que llevan al poder a la mayoría de los presidentes de este periodo, como Federico Errázuriz entre los años 1896 y 1901, también como Germán Riesco entre los años 1901 y 1906, Ramón Barros Luco en 1910 a 1915 y Arturo Alessandri Palma entre los años 1920 y 1924. Partido Nacional, fundado el 29 de diciembre de 1857, son los que llevan al poder a Pedro Montt entre los años 1906 y 1910. Los presidentes y sus principales obras. Jorge Montt fue el primer presidente de la República Conservadora. Él, entre sus principales obras, fue que reabrió las puertas a los capitales extranjeros. También creó el Consejo de Defensa Fiscal y promulgó la Ley de Comuna Autónoma. Federico Errázuriz Echaurren fue el segundo presidente del periodo parlamentarista entre los años 1896 y 1901. Fue el sucesor de Jorge Montt. Entre sus principales obras está la creación de diversos establecimientos de educación, al igual que proporcionó agua potable a algunas poblaciones de la ciudad. Entre sus principales obras está la construcción del parque forestal e inauguró la estación central. Germán Riesco fue el tercer presidente del periodo parlamentarista entre los años 1901 y 1906. Fue el sucesor de Federico Errázuriz Echaurren. Entre sus principales obras está la construcción del alcantarillado de Santiago y de la instalación de tranvías. Pedro Montt fue el cuarto presidente del periodo parlamentarista entre los años 1906 y 1910. Fue el sucesor de Germán Riesco en la presidencia. Entre sus principales obras está la construcción del ferrocarril longitudinal, la construcción del puerto de Valparaíso,
también de la Escuela de Preceptores de La Serena y la construcción de la Escuela y Museo de Bellas Artes. Ramón Barros Lugo fue el quinto presidente de la República Parlamentarista entre los años 1910 y 1915. Fue el sucesor de Pedro Montt en la presidencia. Entre sus principales obras está el Puerto Artificial de San Antonio, también de la construcción de la Biblioteca Nacional y la construcción de la Escuela de Ingeniería de la Universidad de Chile. Juan Luis Sanfuentes fue el penúltimo presidente de la República Parlamentaria entre los años 1915 y 1920. Fue el sucesor de Ramón Barros Lugo en la presidencia. Entre sus principales obras está la Ley de Instrucción Primaria Obligatoria y la Ley de Accidentes en el Trabajo. Arturo Alessandri Palma fue el último presidente del periodo parlamentarista entre los años 1920 y 1924. Fue el sucesor de Juan Luis Sanfuentes en la presidencia. Entre sus principales obras destaca la Constitución de 1925, que de ella relataremos algunos de los postulados importantes. Uno de ellos es el aumento de 1 a 2 años en el periodo presidencial. Otro punto es la creación del Tribunal Calificador y la separación Iglesia-Estado, entre otros.